iniciamos la sesión de hoy. Estamos aquí en el segundo webinar de la Red Internacional para el Monitoreo y Observación de la Tierra, hoy 24 de abril del 2024. Esta red, que está integrada por universidades de varios países, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad de Concepción, universidades de Venezuela, de Argentina, de Chile, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guanajuato y el Instituto Tecnológico de Culiacán. Hoy estamos en el segundo webinar, les damos la bienvenida, estamos muy contentos. Nos acompaña el doctor Osvaldo Daniel Cardoso con el tema cobertura y usos de la tierra, fuentes de datos y herramientas online para su estudio. Voy a hacer una breve presentación de la trayectoria del doctor Osvaldo para luego pasar al bloque de exposición por 30 minutos y un bloque de preguntas por 15 minutos. Si es necesario más preguntas, encantados, ¿no? Ese es el propósito de la red, de hacer un entorno de sinergia y colaborativo. El doctor Osvaldo Daniel Cardoso es egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Es doctor en cartografía, sistemas de información y de información geográfica y teledetección por la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es profesor adjunto en la cátedra Sensores Remotos del Departamento de Geografía. Es investigador adjunto en la carrera de investigador científico del CONICET y es miembro del Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica. Ha participado y dirigido proyectos de investigación, publicado artículos científicos, ha prestado servicios de consultoría a organismos privados y estatales, dictando también cursos de capacitación y posgrado en el campo de los sistemas de información geográfica, análisis espacial y sensores remotos aplicados al estudio de problemáticas territoriales. Esa será la presentación. Antes de cederle la voz al doctor Osvaldo Daniel Cardoso, recordarles que tenemos una exposición por 30 minutos, un bloque de preguntas de 15 y que simultáneamente estamos transmitiendo en Facebook, en la página oficial de la red. Si lo pueden encontrar como red.remote, que son las siglas de Red Internacional de Monitoreo y Observación de la Tierra. Pues sin más preámbulo, le cedo la voz al doctor Oscar Daniel Cardoso. Bienvenido. Gracias, Rogelio. Bueno, si me permiten, voy a compartir. Avísenme si está todo ok. Sí se ve. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Rogelio, por la presentación. Y bueno, para mí es un placer colaborar con la red. Sobre todo en esta semana que estamos conmemorando el Día de la Tierra, nos pareció oportuno hablar un poco sobre este tema de coberturas y usos de la Tierra y su impacto que tienen en nuestro planeta. En particular, la propuesta de hoy es revisar algunos conceptos que consideramos importantes tener claros al momento de hacer un análisis del Uncover Land Use y a los fines propedéuticos, podríamos decir, mostrar algunas herramientas online que están disponibles para aquellas personas que quieran iniciar un estudio en este campo. Bien, un poco el temario de lo que tenemos pensado desarrollar en este webinar tiene que ver con, como les había comentado, algunos conceptos importantes a manera de introducción. Luego clarificar un poco de qué estamos hablando cuando utilizamos términos como suelo, tierra, uso o cobertura. También revisar un poco el interés sobre dinámica o cambio cuando hacemos este tipo de análisis. Remarcar la importancia de un land cover frente a otras fuentes de información, frente a otros conjuntos de datos georreferenciados, por qué se destacan. Comentarles brevemente el proceso de generación de land cover, pero no ese es el sentido, sino más bien es como puntapié para comentar algunos repositorios y herramientas
web que están disponibles de manera gratuita, como les había comentado, para cualquiera que quiera iniciarse en este sentido. Sin duda que los cambios en el territorio son una cuestión fundamental para muchas ciencias, ¿sí? En las ciencias ambientales, en las ciencias geográficas, en las ciencias de la Tierra en general. Es un tema recurrente y es un tema central, sobre todo porque ayudan a conocer qué configuración espacial o territorial va a tener nuestro espacio a futuro, ¿sí? Entonces, el estudio que involucra tanto la detección, la medición o el modelado de cambios y coberturas de la Tierra, son la base para cualquier intento de ordenamiento y de planificación territorial. Este punto también lo deberíamos remarcar cuando hablamos de la importancia de contar con un land cover. El tema es que, bueno, debería ser una preocupación en todas las escalas de toma de decisiones y de gobierno, desde el nivel local, regional, nacional e internacional. Pero bueno, a veces cuesta un poco poner en agenda este tipo de cuestiones, porque tal vez no sean coyunturales, pero sí que son estratégicas para el desarrollo de cualquier sociedad. Los cambios en las coberturas de la Tierra, tanto por la acción humana como natural, siempre trae consecuencias, ¿sí? Algunas de ellas, como la erosión de los suelos, la alteración de procesos hidrológicos, la fragmentación de paisajes, la pérdida de hábitat, son algunas cuestiones que son recurrentes y que siempre son reflejadas por la opinión pública, por ejemplo, ¿sí? Pero, a ver, alguien podría decir, bueno, pero los procesos naturales no podemos evitar que llueva. Bueno, pero sí podemos evitar construir en áreas vulnerables donde sabemos que se van a inundar. O con respecto al crecimiento de las ciudades, ¿es imposible detener el crecimiento? Bueno, quizás con una regulación fuerte y los controles necesarios, nuestras ciudades dejarían de seguir ocupando suelo productivo, áreas productivas que se necesitan para otra cosa y no necesariamente para el crecimiento horizontal de nuestras ciudades. Pero bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos o cuando utilizamos los términos tierra, suelo, uso, cobertura? Bueno, sin duda que estas definiciones no fueron generadas en el ámbito de la lengua castellana, por lo tanto, los incorporamos de la lengua anglosajona. Bueno, acá queremos hacer esa aclaración. ¿Sí? Cuando hablamos de land cover, estamos hablando de coberturas de la tierra. Y de land use nos referimos al uso. Para esta clarificación conceptual, nosotros siempre recomendamos los textos de Lambin y de Guiri, que son sumamente sencillos pero muy claros al explicar de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a land cover y su diferencia con land use, e incluso qué significa el modelado y el análisis de los cambios. Lo que sí tenemos que tener en claro qué no son coberturas y uso de la tierra, ¿sí? Cuando nosotros observamos la realidad y vemos el territorio y observamos ciertos elementos como la vegetación herbácea, la vegetación arbórea, cierto parcelamiento, construcciones humanas, esa realidad, para generar un land cover, normalmente nos apoyamos en algún tipo de fuente de información que por lo general son imágenes, que pueden ser de satélites, aéreas o de drones, pero imágenes en general. Luego, a través de un proceso de clasificación, obtenemos ese mapa temático, que es un land cover, donde ya no tenemos la definición de la imagen satelital, sino que un conjunto de píxeles homogéneos con un valor que representan una determinada cobertura, ¿sí? Entonces, esto, lo que sí, no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como suelo o tierra con mayúscula, porque la palabra tierra con mayúscula hace referencia a un sustantivo propio que es nuestro planeta. Y suelo, bueno, todos los que estamos acá seguramente hemos tenido alguna clase de geología, de pedología, de suelos, donde nos explicaron de manera muy clara qué significa suelo, que es esa capa que está en la parte superficial, que tiene distintos estratos, que tiene propiedades como acidez, como permeabilidad. Bueno, nada de eso podemos observar en las imágenes satelitales. Así que es importante
no, perdón, digamos, recomendamos no utilizar el término suelo porque, bueno, porque eso hace referencia a otra cosa. Ahora, cobertura, volviendo un poco a las definiciones que les comentaba anteriormente, se refiere a esa cubierta biofísica observable sobre la superficie terrestre que se puede observar coberturas naturales, herbáceas, arbóseas y arbustivas. Se puede llegar a observar suelo o roca desnuda y también los elementos antrópicos de la actividad humana, ¿sí? Cultivos, edificios, diques, etc. Esa es un poco la definición que nos ofrece Di Gregorio Jensen. Y eso es lo que nosotros podemos llegar a identificar en una imagen satelital y luego, por medio de clasificación, obtener esa cobertura y separar lo que es, bueno, lo que vemos en color rojo resalta porque corresponde a un land cover de nuestra ciudad, del área metropolitana de Gran Resistencia, y corresponde a lo que se conoce como superficie artificial, así que incluye todo lo que son las construcciones, los edificios. Dependiendo del sistema clasificatorio lo podemos encontrar con uno u otro nombre. Por otra parte, el uso se refiere al propósito, la forma en que se van a manejar esas coberturas. Y normalmente hay una connotación económica o de otro tipo, pero bueno, así es como se pueden identificar categorías como el uso comercial, el uso administrativo, el uso forestal, ganadero, etc. Es la definición que nos ofrece Turner, ¿sí? Cambiando de escala para el mismo área metropolitana, haciendo un zoom al área central de la ciudad, ahí observan el relevamiento de usos de la tierra realizado por el doctor Cristian da Silva hace muy poco tiempo para su tesis doctoral. Bueno, fíjense la diferencia entre land cover y land use. Yo jamás podría llegar a identificar en una imagen satelital esos usos de la tierra, ¿sí? Entonces, lo podríamos asimilar como algo tangible e intangible, ¿sí? Yo la ciudad la puedo ver, al conjunto de árboles lo puedo ver, sin embargo, no puedo ver en un conjunto de edificios cuáles tienen un uso comercial, residencial. Me refiero a la imagen satelital, interpretando la imagen satelital. Sin duda que ahí hace falta trabajo de campo o alguna otra fuente auxiliar que me permita definir esos usos para generar este mapa que les mostraba anteriormente, ¿sí? Entonces, son dos cosas completamente distintas, pero como están bastante relacionadas, como luego lo vamos a ver más adelante, tranquilamente se pueden estudiar de manera conjunta, pero hay que tener claro que son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué es lo que medimos normalmente cuando hacemos land cover and use? ¿Medimos cambio o dinámica? Bueno, sin duda que desde que el ser humano está sobre la faz de la tierra y se organizó en comunidades y comenzó con prácticas como domesticar animales y prácticas como la agricultura, ha ido transformando su entorno. Es un proceso que en ciertos lapsos históricos se pudo haber acelerado, pero esto comenzó hace muchísimo tiempo, ¿sí? Se incorporan nuevas tierras para la práctica agrícola, por ejemplo, y bueno, y eso implica que se reemplacen coberturas naturales como pasturas o bosques con, bueno, con las consecuencias que vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá lo que tenemos que tener en claro es que si el ser humano busca mantener en equilibrio su desarrollo con el ambiente y los recursos que dispone, sin dudas que tiene que emprender tareas de ordenamiento primero y luego de planificación territorial. Y para eso no hay nada mejor que un land cover. Entonces, volviendo a la dicotomía de dinámica o cambio, lo que vemos acá en la imagen de la derecha es banda ACE. En la imagen superior vemos cómo quedó luego del tsunami fatídico de diciembre de 2004, y fíjense que 10 años después esa misma área se ha regenerado, se ha reconstruido. Entonces, bueno, acá tenemos otro ejemplo de la costa del sur de España, Marbella concretamente, donde en la porción de la izquierda tenemos Marbella en 1950
y cómo se ve, cómo se veía en el año 2020. Entonces, sin duda que en el caso de Marbella, la cobertura natural ha sido reemplazada completamente por edificios que normalmente tienen uso turístico, hotelero, y eso es un proceso prácticamente irreversible, a diferencia del ejemplo de Banda Ace, donde sí, fíjense que en 10 años la vegetación se ha regenerado, las construcciones volvieron, otro caso otro ejemplo de dinámica de cambio es este, este GIF, digamos, de NDVI en todo el continente africano, esa variación interanual que, todos sabemos que más bien responde a la variación anual que tienen en la distribución de las precipitaciones en el continente. Entonces, esto es dinámica, por ejemplo, ¿sí? No es precisamente lo que buscamos medir cuando trabajamos con land cover o land use. Ahora, ¿por qué consideramos que es importante disponer de un land cover? Bueno, sin duda, como les comenté recién, es la piedra angular de cualquier proceso de ordenamiento y de planificación territorial. Disponer de un land cover te permite conocer el stock de recursos naturales y humanos que tenés disponible en un territorio determinado. A partir de eso, vos podés construir modelos o escenarios de territorios futuros, deseados y no deseados, y te podés anteponer a las consecuencias desfavorables de esas decisiones que podés tomar. Es decir, se puede modelar completamente antes de cometer esos errores que tienen un impacto prácticamente irreversible en el territorio, ¿sí? Entonces, aquí les muestro un sector del sudoeste de la provincia del Chaco, que es la provincia donde estoy actualmente, y a partir de un land cover se puede llegar a hacer esto, lo que decíamos, estoquear, conocer los recursos que disponemos y sobre todo detenernos a pensar qué territorio queremos a futuro. ¿Queremos un territorio completamente orientado al sector productivo que implica reemplazar completamente las coberturas naturales, sobre todo el bosque remanente nativo que queda? ¿O queremos un modelo más proteccionista, conservando los pocos cuerpos de agua que quedan ahí en el sector suroeste del sector y conservar el remanente de bosque nativo? Bueno, con un land cover podemos hacer eso. Entonces, por otro lado, el land cover presenta ciertas ventajas frente a, por ejemplo, la mera acumulación de información geográfica que estamos acostumbrados a hacer en un SIG, ¿sí? Cuando descomponemos esa realidad y representamos los elementos distribuidos en capas temáticas, muchas veces, en formato vectorial o raster, como fuese, al momento de superponer encontramos incongruencias, ¿sí? En el caso de las capas vectoriales podemos hacer análisis o control topológico para tratar de arreglar, pero es un trabajo extra que tenemos que realizar. Sin embargo, en un land cover no hay desbordamiento, no hay solapamiento, no hay sobre o subregistro de superficies porque, a pesar de que puede tener sus errores, cada celda se asigna o cada píxel se asigna a una categoría en particular. Y si queremos extraer una en particular, hacemos la extracción por reclasificación y ya está. Entonces, en ese sentido, los sistemas de información geográfica y los sensores remotos son un apoyo fundamental para trabajar con land cover. Bueno, como les decía, no pretendo hacer un análisis exhaustivo acá de cómo se genera un land cover, pero el proceso ya lo habíamos comentado un poco, ¿no? A partir de esa realidad se obtiene la imagen satelital, se la clasifica por medios automáticos o supervisados y se obtienen, esos mapas temáticos donde cada grupo de píxeles está representando a
a una cobertura en particular. Y eso es sumamente importante, y ustedes ya saben si manejan datos raster, porque rápidamente se pueden obtener conteos, se pueden obtener superficies para una cobertura en particular, sin temor a equivocarnos, como suele ocurrir por ahí con las capas vectoriales. Ahora, en ese proceso de generación de coberturas, un proceso, una etapa importante es definir el sistema clasificatorio que vamos a utilizar, porque a partir de esa decisión los resultados van a variar. Acá lo importante, y quiero detenerme un minuto en esto, es trabajar con un sistema estandarizado, ¿sí? A diferencia de una tendencia natural que tenemos muchos, que es generar nuestro propio sistema, nuestra propia clasificación, que el problema con esa forma de trabajo es que perdemos comparabilidad, ¿sí? Podemos llegar a tener un sistema propio para un área local, pero perdemos comparabilidad. Y la comparabilidad es un proceso fundamental en la ciencia, ¿sí? No solamente en la geografía, donde provengo yo, pero también en las otras. La comparabilidad es fundamental porque eso te permite generalizar y podés llegar a proponer leyes a partir de esa generalización, que es un proceso natural de la ciencia. Entonces, si tenés un sistema clasificatorio que no es comparable, que no es interoperable o estandarizado con un sistema definido, yo no podría comparar las coberturas de México con las de Colombia y las de Argentina, ¿sí? Sin embargo, si yo adhiero a un sistema estándar, tranquilamente esa comparabilidad puede ser posible. Entonces, esos sistemas clasificatorios existen varios, pero acá a modo de ejemplo les traje 4. El Colline-Lancover, que es utilizado en la Unión Europea, que es un sistema jerárquico que llega hasta 44 categorías. El Luke Anderson, que es adoptado sobre todo por Estados Unidos a partir del Servicio Geológico de ese país. CIOSE, que es otro sistema que lo generó el Instituto Geográfico Nacional de España y tiene como innovación que, bueno, hay todo una base de datos generado, una base de datos orientada a objetos, esa es la particularidad, y donde tampoco hay una asignación total a los píxeles, en este caso se trabaja con estructura vectorial, sino que hay una representación porcentual interna en cada polígono, donde, bueno, puede haber un 60% de pasturas, pero un 20% de árboles, etc., bueno, a modo de ejemplo. Y por último, el Land Cover Classification System, que es uno de los más utilizados porque, bueno, es un sistema que viene con el respaldo de la FAO, por lo tanto de Naciones Unidas, y bueno, se trata de un sistema a priorístico que se utiliza en muchas partes del mundo. Más allá de eso, les digo que no hay un sistema que predomine por sobre los otros, ¿sí? Son bastante comunes en distintos lugares. Entonces, pero ¿qué pasa si yo no puedo generar mi propio land cover, como decíamos anteriormente? Bueno, aquí es donde yo les quiero comentar que existen una serie de repositorios y puse herramientas web porque dejaron de ser simples repositorios o páginas web o IDEs donde uno se descarga el archivo y nada más, no. Hay algunas que tienen ciertas capacidades de análisis y de interacción con el usuario que va más allá de un mero repositorio. Por eso puse herramientas web. Bueno, algunas de esas tienen en ese listado, como el Global Land Analysis Discover, bueno, el OpenStreetMap, que ya van a ver la particularidad que tiene, Copernicus Global Land Cover, que es uno de los más utilizados, y recientemente también una iniciativa de la empresa Esri, entre otras. Estas iniciativas tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, hay una resolución espacial uniforme en todas las coberturas, tienen una leyenda estandarizada, con un sistema clasificatorio normalmente de coberturas, algunos introducen usos,
Y, como les decía, esto les asegura la comparabilidad de cualquier parte del mundo. Obviamente, siempre que hablemos de ambientes similares, ¿no? No voy a comparar un sector desértico con, bueno, con una pluviselva, ¿no? No tendría sentido. Pero existe esa posibilidad haciendo las salvedades. Bueno, quizás no podamos revisar todos por el tiempo acotado que ya les dijo Rogelio que tenemos para esto, pero bueno, les dejo en la presentación para que luego puedan visitar las páginas y ver las iniciativas. Yo solamente me voy a mover un ratito con esta, que es la de Copérnicus, el proyecto Copérnicus de la Agencia Espacial Europea, que bueno, tiene toda su iniciativa para hacer el monitoreo de la Tierra. Me voy a venir acá, para aquellos que no conocen, en el noreste de la República Argentina está la provincia del Chaco, y aquí está la ciudad de Resistencia en el Valle del Paraná. Bueno, esta iniciativa, ¿qué es lo que tiene de bueno? Bueno, que permite conocer coberturas. La serie es un poco corta, va de 2015 a 2019, pero también tiene como algo que está un poco de moda, que es como un dashboard que te permite cierta interacción con, o al usuario le permite tener cierta interacción con el repositorio, con la página web. Por ejemplo, se pueden llegar a comparar algunos países, como por ejemplo, a ver si hacemos una comparación rápida entre Argentina y México, obviamente haciendo las salvedades de los ambientes, pero bueno, fíjense que rápidamente te da una respuesta comparando los porcentajes de cobertura que corresponden a estas categorías que están aquí en la parte inferior. Pueden parecer pocas, ese es un punto en contra que tienen estas iniciativas globales, tienen pocas categorías, pero bueno, hay que sopesar ventajas y desventajas de cada una de estas iniciativas. E incluso yo puedo llegar a poner dentro del mismo país, por ejemplo Argentina, y comparar dos provincias similares, como por ejemplo Chaco y Corrientes, que son dos provincias acá vecinas, con ambientes bastante similares, y bueno, podemos ver un poco el stock de coberturas, el stock de recursos de lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Bien, sé que disponemos de poco tiempo, por eso me voy a pasar a otra cobertura, a otra iniciativa. Es la de la empresa ESRI, también tiene una serie un poco más larga, también con un dashboard interesante. Y por último, les quiero mostrar iniciativas no globales, sino regionales. Esta es el proyecto MapBioma, que se inició en Brasil y luego se fue ramificando a otras partes del Cono Sur. Y en este caso trabaja en la región natural del Chaco, ¿sí? Que incluye partes de Bolivia, de Paraguay, Argentina. Y bueno, es un ambiente con características muy particulares. Es donde está incluida la provincia donde yo vivo, de hecho se llama Chaco. No me voy a recorrer toda la página porque tiene varias facetas que podemos llegar a recorrer, pero bueno, lo importante es que también tiene un dashboard donde uno puede llegar a tener cierta interacción en las consultas que hace online. Tiene distintos niveles. Normalmente trabaja Landcover en las primeras y en las últimas incluso ya se incorporan uso de la tierra. Y bueno, tiene esto que uno puede llegar a seleccionar algún bioma en particular, o puede llegar a tomar algún área administrativa en particular, y puede llegar a ver las variaciones. Por ejemplo, yo seleccioné la provincia del Chaco y me dice que en 1985, bueno, había algo así como
A ver si puse bien el año. Perdón, acá, tengo que estar acá. Dice que había una cobertura leñosa, lo que nosotros podríamos llegar a interpretar como vegetación boscosa, del orden del 77%. Y si yo me muevo a el último año que ellos tienen publicado, que es el 2002, esa misma cobertura bajó al 64%. Bueno, a mí me parece que estas herramientas vendrían muy bien para los tomadores de decisiones porque son bastante intuitivas y no requieren de mucho esfuerzo para comprender. Al tener mapas y gráficos, claramente transmiten el mensaje de los cambios en las coberturas, lo que está mostrando la página en particular, ¿sí? Bueno, acá tengo otra iniciativa regional, pero por cuestión de tiempo no voy a entrar, que me pareció interesante, este sistema de monitoreo de LandChain para América del Norte, donde, bueno, está incluido México, Estados Unidos y Canadá. Y por último, sí quiero visitar esta página porque me pareció sumamente interesante, sobre todo porque, bueno, es una iniciativa que quizás muchos ya conocen, que es OpenStreetMap, pero hay una versión que es Land Use Land Cover, y que acá sí que incorpora usos de la tierra, ¿sí? Fíjense que si yo hago un clic, por ejemplo, en el gráfico, acá me dice que son, bueno, parcelas, fábricas, industrial, bueno, ahí sí estamos hablando ya de uso de la tierra, ¿sí? Y es una de las pocas iniciativas que yo he encontrado que se aboquen a este tipo de datos, porque cuesta mucho. Es más fácil, creo yo, generar land covers que land use, porque, bueno, el land use requiere, como dijimos, de información auxiliar que no siempre está disponible. A modo de consideraciones finales, bueno, sin duda que coberturas y uso de la tierra son dos conceptos distintos, pero dado que están relacionados, se pueden llegar a estudiar en forma conjunta. Pero hay que tener en claro que son dos cosas distintas. Lo que sí, no tenemos que confundir lo que es tierra con suelo. Suelo es un término que que se desaconseja utilizar porque proviene de una mala traducción del inglés, ¿sí? Land no es suelo. Para suelo en inglés existe una palabra que es soil y no hay lugar a dudas ni confusión. Entonces, lo mejor es utilizar el concepto de tierra, ¿sí? Sea cobertura o uso siempre de la tierra. En los estudios de land cover y land use, también hay que tener en claro que interesa el cambio más que la dinámica, ¿sí? La dinámica no digo que no sea importante y que no haya gente que le interese, pero cuando hablamos de land cover y land use, interesa medir los cambios y los modelos tienen como insumo datos de cambio de cobertura o de uso. Sin duda que los sistemas de información geográfica, los sensores remotos y bueno, cualquier otra tecnología de información geográfica cada vez tiene mayor relevancia en los estudios de land cover y land use. No solamente para generar el insumo, el land cover o el land use, el dataset, digamos, sino también para el modelado. De hecho, muchos software, como por ejemplo Terset, que ha hecho una implementación muy buena, con un módulo aparte solamente dedicado al estudio, al modelado de las coberturas y uso de la tierra. Y bueno, por último, sin duda que existen muy buenas alternativas a la decisión de generar uno mismo la información geográfica de land cover land use. O sea, si yo tomo la decisión de no generarla, hay que saber que existen iniciativas que están disponibles en la web de manera gratuita, con un sistema estandarizado, con un tamaño de píxel homogéneo, que están bastante actualizados y que están disponibles para utilizarlos, tanto para investigación como para tomadores de decisiones o para alumnos que estén desarrollando carreras de grado o de posgrado en estos campos donde interesa el land cover o land use. Bueno, finalmente agradecer al proyecto de investigación de nuestra universidad, de donde proviene gran parte de la información que intenté transmitirles en esta presentación,
Y agradecer una vez más a la Red Internacional de Monitoreo y Observación de la Tierra por el espacio brindado. Y bueno, espero que haya sido de interés para todos. Quedo abierto a dudas o consultas que tengan. Muchas gracias. Bien, entonces abrimos el espacio. Muchas gracias al doctor Osvaldo. Vamos a proceder entonces al bloque de preguntas. Tenemos destinado 15 minutos para las preguntas. ¿Querés que Voy deje de a... compartir, Rogelio? No, está bien. Igual puede ser útil para si hay que precisar algo en las respuestas. Bueno, me voy a la Al cover. Me voy a la primera. A la primera, Ahí. sí. De acuerdo. Bien, si alguien tiene preguntas, podemos... Ah, bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Si alguien decide preguntar, puede levantar la mano y le cedemos la voz también. ¿Ok? Entonces voy a leer la primera. Dice, para el caso de Argentina, a nivel nacional y gubernamental, ¿se genera este tipo de información? Supongo que se refiere al land cover y al land use. Sí. Bien, sí. En el caso de Argentina es un caso bastante particular porque mientras países vecinos han avanzado con iniciativas y han tenido series temporales que son sumamente importantes para, sobre todo para el modelado, en Argentina eso hasta hace poco tiempo no había. Había dos coberturas o dos proyectos que incluso tenían leyendas, o sea, estaban basados en sistemas clasificatorios que no eran comparables. Uno generado por el Instituto Geográfico Nacional hace bastante tiempo y otro por el Ministerio de Agricultura. Yo entiendo que dentro de IDERA, que es la IDE de la República Argentina, hay iniciativas como para tratar de solucionar este problema y de una manera, bueno, adoptar primero un sistema clasificatorio estándar y a partir de ahí, bueno, generar los cortes temporales y las series temporales que son fundamentales para el monitoreo y para el modelado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más si tiene alguna inquietud? Bueno, aquí también ya estoy leyendo de parte de algunos compañeros felicitaciones por la presentación, que les pareció muy interesante. Aquí hay otra pregunta. Dice, Muchas gracias. lo pregunta Luciano. ¿Cuál sería el óptimo abordaje de una clasificación basada en la fenología de coberturas vegetales? Dice, ¿cuál sería el óptimo abordaje de una clasificación basada en la fenología de coberturas vegetales? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero para definir coberturas, sin duda que cuando uno observa la superficie terrestre, predominan las coberturas vegetales. Entonces, la fenología de la vegetación es un criterio importante a tener en cuenta. De todas formas, no debe ser la única. Entonces, ese ha sido, por ejemplo, uno de los errores que se cometió en Argentina, donde las coberturas estaban muy asociadas a, a ciertos comportamientos de la vegetación o a ciertos comportamientos o características geomorfológicas y se definieron categorías muy locales que no son erróneas, pero anulan completamente la comparabilidad. Y les pongo un ejemplo. Los, los humedales en todo el mundo se conocen como humedales, pero sin embargo en Argentina y no sé si en algunos otros, seguramente en algunos otros países del cono sur, se utiliza la palabra estero, ¿sí? Estero o bañado. Bueno, son dos conceptos muy locales, muy propios de acá, que si uno genera coberturas a partir de esos conceptos, eh, luego tiene problemas para este proceso de comparabilidad que yo les digo que es tan necesario en cualquier estudio científico, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener cierto equilibrio en los criterios que se utilizan para definir las coberturas. Y eso se aplica en el caso del criterio de la fenología de la vegetación.
Muy bien. Hay una pregunta en el chat y una pregunta de alguien que quiere realizarla personalmente. Le cedo la voz entonces a Gerardo Núñez para que realice la pregunta. Adelante, Gerardo. Solo que no lo escuchamos. A ver. Ok, entonces voy a leer la pregunta del chat en lo que Gerardo puede unirse a elaborarla. Dice Luis Novoa, ¿qué herramienta de Land Cover y Land Use se puede usar que tenga cobertura completa de Argentina? Bien. Les decía, yo conozco dos iniciativas durante mucho tiempo en el catálogo de información geográfica del IGN argentino estuvo la capa de coberturas. No me acuerdo bien qué nombre tenía, pero sé que últimamente lo han quitado de ese catálogo porque tengo entendido que están trabajando sobre un nuevo conjunto de datos. Esa era una, tenía una estructura vectorial y bueno, y adolecía de esta falta de compatibilidad, de interoperabilidad con un sistema estándar que ya lo comenté. Y la otra iniciativa tenía que ver con el Ministerio de Agricultura, donde estaba disponible en la página del INTE, si mal no recuerdo, en GeoINTA, estaba en formato raster y tengo entendido que ese dataset sí eh, estaba, tenía cierta compatibilidad con el Land Cover Classification System de FAO, o sea, que respetaba un sistema estandarizado. No sé hasta qué jerarquía, hasta qué nivel, pero en principio la primera se ajustaba a ese sistema clasificatorio. Eso es lo que yo tengo entendido que hay para Argentina. Gracias, Osvaldo. Bien. Otra pregunta, esta la realiza Carlos Pacheco, el doctor Carlos Pacheco dice, ¿qué tan precisos son los productos que comentó y cuáles recomendaría para un estudio de ordenación territorial? Bien. Lo de la precisión, bueno, va a depender de la escala a la que querramos trabajar el ordenamiento de la planificación del territorio. Estas iniciativas todas parten de píxel de 30 metros. Creo que la de Copérnicos, creo que también hay un píxel un poco más grande, pero bueno, como la mayoría se basan en Landsat, en las plataformas Landsat y Sentinel-2, estamos hablando de píxeles de 30 metros o incluso de 10 metros, si mal no recuerdo, el producto de Esri, que está generado a partir de Sentinel-2. Entonces, el detalle espacial es bastante bueno. Ahora, lo que muchas veces le critican a estas iniciativas es la poca variedad de clases, de categorías. Eso es cierto, pero es el precio que se paga al adoptar un sistema estandarizado internacional. ¿Sí? Porque normalmente cuando trabajamos con un sistema propio donde nosotros definimos las categorías, bueno, hacemos un desglose mucho más minucioso de las categorías. Entonces ahí hay un detalle mayor que no vamos a encontrar en estas iniciativas generales. Pero como les dije al principio, hay que poner en la balanza ventajas y desventajas de cada iniciativa. Muy bien. Muchas gracias por responder esas preguntas. Hay más felicitaciones, pero también hay más preguntas. Dice otro compañero acá, habla sobre si se han realizado trabajos o qué sabemos al respecto de medir parámetros de calidad de agua. Entonces voy a escribir la pregunta, a leer la pregunta, dice, ¿se ha trabajado en parámetros de calidad de agua o mediciones de masas de agua a través del uso de técnicas de sensores remotos? De ser así, ¿cuáles parámetros son los que se consideraron? Y por otro lado, ¿qué trabajos se pueden realizar sobre masas de agua? Esa pregunta la realiza Alberto Quevedo. Bien, gracias. Como yo lo entiendo, el land cover no llega a ese nivel que por ahí pregunta el oyente. En land cover lo que se identifica es la presencia de agua.
Entonces, si el agua está encauzada es curso de agua, si está estancada es cuerpo de agua. Hasta ahí, o incluso se puede llegar a identificar, algunos land cover identifican como agua como antrópica, que podrían ser los embalses y represas, y el agua natural como ríos y lagos. Pero no se llega a esa profundidad de detalle. De todas formas, como tengo becarios que trabajan, sí, cuestiones de parámetros detectables, de parámetros del agua detectables a partir de imágenes, sí le puedo decir de que hay algunos parámetros que se pueden medir a partir de las imágenes. Por ejemplo, la turbidez. Pero eso no está relacionado directamente con coberturas y uso de la tierra. Sí, ya es algo un poco más orientado, mucho más específico a propiedades del agua que se puedan llegar a identificar en una imagen satelital. Y como les dije al principio, una imagen satelital tampoco hace maravillas, es lo que vemos. Quizás los parámetros que podamos llegar a medir en campo no se comparen con lo que yo pueda llegar a obtener en una imagen satelital. Ok. Bien. Acá en Sinaloa nosotros tenemos experiencia con temas de acuacultura. Digo, no tiene que ver con Land Cover Land Use, como ya lo explicó. Y bueno, otro país productor de acuacultura o de camarón en cuerpos de agua es Ecuador, ¿no? Y lo que se hace para medir parámetros de calidad de agua es que se tienen sensores que miden turbidez, pH, salinidad, entre otros, temperatura, y pues eso se concentra para ese cuerpo de agua con cierta periodicidad, ¿no? Es lo que se hace, pero no a partir de imágenes, que es lo que acaba justo de responder. Nada más lo quería pues, compartir como la experiencia que tenemos por acá en ese tema de medición remota de calidad de agua. Muy bien. Gracias, Rogelio. Hay otra pregunta. Dice, alguien más bien complementa. Dice, el IGN de Argentina actualmente posee por cada provincia mosaicos basados en Sentinel o Sentinel. Muy buena resolución, creo que hasta 30 metros. Eso, Rogelio, esas son las coberturas de Copernicus. Lo que hizo el IGN fue recortarlas y las puso a disposición para cada provincia. Pero tengo entendido que son las coberturas de Copernicus, de la ESA. Ok. Y dice que hay Sentinel-2 que presenta píxeles de 10, 20 y 60 metros. Eso también lo complementó alguien más. La primera fue de Sergio Saucedo y la segunda de Eric Pablo Rodríguez. Va. Muy bien. Bueno, pues parece que son todas las preguntas. Con esto, hay otra persona que está también levantando la mano, Noel Bonfilio, si quiere tomar la voz, usar la voz, tomar la palabra. Ok, bueno, es que tiene mano arriba, pero no sé si pudiera usar micrófono. ¿Ya se escucha? Sí, adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes, Noel. Yo voy a ser muy breve, nada más quiero felicitar al doctor Osvaldo por su presentación. Creo que son temáticas muy, muy importantes para nuestros países, sobre todo los países latinoamericanos que adolecemos mucho de este tipo de información. Y bueno, pues felicitarlo. Hay algo bien importante, que es la homogeneización de las leyendas, Osvaldo. Yo creo que es algo bien importante. En muchos de nuestros países conocemos de una forma o de otra los humedales o otro tipo de coberturas, y yo creo que sería bueno una iniciativa que ya desde hace mucho tiempo tú has tratado de trabajar a nivel de nuestros países para poder tener algo homogéneo para ellos, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante la escala también, o sea, ojalá pudiéramos tener iniciativas como la tienen en Europa, pero bueno, pues hay que seguir trabajando en ello y algún día seguramente la tendremos así para diferentes tipos de estudios, ¿no? Sobre todo de ordenamiento y planificación territorial. Eso sería cuanto, y muchas felicidades nuevamente, Osvaldo. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Noel. Sí, es cierto. Cuando pasamos la placa de los sistemas clasificatorios, remarcábamos eso, la importancia de trabajar con un sistema estándar, independientemente de cuál sea el que
el que uno lo seleccione, digamos, pero lo importante es trabajar con uno, porque bueno, eso te va a permitir que tus series temporales sean comparables, o sea, tenés comparabilidad temporal, pero también espacial, porque lo podés comparar, como decíamos, con otro espacio, que bueno, esa es la idea de los sistemas estándar internacionales. Así que sí, muchas gracias. Okay. Bien, entonces vamos a cerrar el bloque de preguntas. Si no hubiera alguien más que quiera colaborar, a ver, aquí hay manos levantadas. También está Sebastián Arce. Adelante. Creo que será la última pregunta. Sebastián Arce. Ya tiene micrófono. Adelante. No lo escuchamos. A lo mejor es tema técnico porque ya tiene activo el micrófono, pero no lo escuchamos. Ok, Quizás mientras pueda escribir. Sí, tal vez por chat. Mientras eso sucede, aquí en el chat hay otros diálogos e incluso hasta respuestas ahí entre la comunidad, lo cual es muy rico. Bueno. Todos hay decisión unánime que le piden que por favor se compartan las URLs de los repositorios que están incluidos en la presentación. Yo creo que podemos compartir la presentación y los URL sin problema. Y también del webinar, muy bien. Y del webinar anterior tenemos pendiente compartirles unos referencias de los artículos que publicó la doctora del webinar 1. Entonces voy a redactar un boletín, el compromiso sería redactar un boletín con todas las personas que han participado, que les llegue a todos los que se registraron, y ahí les compartimos esa información. ¿Sí? Bien. La presentación está disponible para que lo quiera, Rogelio. Y en la presentación, los repositorios que tienen una imagen, está asociado a un link. Entonces, pinchan en la imagen y ya los lleva a la página, ¿sí? Genial. Entonces, compartimos las diapositivas y ahí están los URL incluidos. Exactamente. Perfecto. Así lo hacemos. Bien, pues entonces, si pudiera comunicarse Sebastián o escribirnos, y si no cerramos la sesión con esto. Ok. Bueno, de cualquier manera, está en la portada los correos del doctor Osvaldo. Con toda confianza, pues para eso es esta red, para hacer sinergia y hacer colaboraciones. Entonces, si alguien más tiene una pregunta a posteriori, ahí está el contacto para hacerlo. Yo procedería a pues agradecerle esta interesante exposición. Ya hubo muchos comentarios ahí en el chat felicitándolo, agradeciéndole que les pareció una excelente presentación. Pues el doctor abordó los conceptos y las diferencias entre land cover, land use o coberturas y uso de la tierra. Y la parte que nos pareció muy atractiva es pues los diferentes repositorios, pero él habló de las variables, de los elementos y los componentes que contienen los repositorios y cómo aplicarlos a proyectos de investigación. Eso nos pareció bastante enriquecedor, según los comentarios que se externaron acá. Entonces, pues finalmente felicitarlo de nueva cuenta para toda la red internacional de monitoreo y observación de la Tierra por esta contribución. Estamos muy agradecidos y pues seguimos en contacto con todos los miembros de la red. El último anuncio es que a partir de mañana vamos a publicar este video en la página de Facebook de la red. Ahí lo estuve compartiendo en el chat. Es en Facebook, es facebook.com/red. Y las siglas de RIMOT, R-I-M-O-T, que es la Red Internacional de Monitoreo y Observación de la Tierra. Ahí lo compartí en el chat. Eso estaría disponible a partir de mañana y durante los próximos días. El compromiso es de compartir las diapositivas, compartir los artículos del webinar 1 y les vamos a compartir también el calendario completo de estos webinars que se van a estar dando cada 15 días. Esa sería la parte de avisos relevantes. Entonces cerraría la sesión de nuevo con un aplauso y una felicitación al doctor por la contribución y esta interesante exposición. Muchas gracias. Fue muy, muy interesante y estamos muy agradecidos por ello. Vale. Bueno, Rogelio, gracias a todos. Un saludo. Si estuviéramos en vivo, estuviera escuchando los aplausos. Gracias, doctor. En persona, quise decir. Vale. Muy bien, con eso cerramos la sesión. Saludos. Voy a dejar de grabar.